Hola, en este video hablaré sobre la independencia de México y estará dividido en 12 temas. El primero es el proceso de la independencia, México después de la independencia, Iturbide, Santa Anna, diferencias entre liberales y conservadores, Benito Juárez, Plan de la Noria, Plan de Tuxtepec, el Porfiriato, Paz Porfiriana, reorganización, crecimiento económico e inversiones extranjeras y la desigualdad social e inicios de pensamientos revolucionarios. Proceso de independencia. Todo esto comenzó cuando los franceses querían adueñarse de más territorios. Así que Napoleón Bonaparte secuestró al virrey de Nueva España y puso a cargo a su hermano. Él puso las reformas borbónicas, que eran las leyes administrativas, fue que le quitaran los derechos a los criollos, que tenían como si fueran españoles. Los criollos estaban molestos pues no tenían razones para quitarle sus derechos, así que un criollo llamado Miguel Hidalgo inició el movimiento independista, o sea, la independencia. Y este movimiento lo creó para que los criollos recuperaran sus derechos. Eso lo hicieron gracias al apoyo de los indígenas mestizos y criollos. Ellos se organizaron mediante un supuestamente club de lectura, pero fueron descubiertos, así que tuvieron que posponer su plan para tiempo después. Cuando por fin pudieron llevar a cabo la independencia, fue la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Justo un año después de que empezara la independencia, muere Miguel Hidalgo, así que Morelos toma su lugar. Él escribió Los sentimientos de la nación y en él decía que nos teníamos que liberar totalmente de los españoles y los franceses. Tiempo después muere Morelos y Aldama toma su cargo. Después él muere y lo toma Allende, terminando la independencia el 27 de septiembre de 1821, o sea que duró 11 años. México después de la independencia. Cuando terminó la independencia todos estaban muy contentos porque la habían ganado, pero el problema es que estaban en bancarrota y no tenían a nadie que los gobernara. Teníamos varias deudas, externas como internas. Las externas eran con Francia y Estados Unidos y las internas era con el clero ya que les habían prestado dinero para la armada. Y había dos grupos políticos, los liberales y los conservadores. Y el pueblo no se decidía si ser liberal o conservador y por ello tiempo después empieza una pelea. Iturbide, el Congreso e inicios de Santa Anna. En 1822 Iturbide tomó el puesto como emperador y el pueblo no estaba de acuerdo con ello porque acababan de salir de una monarquía constitucional. Existía algo llamado el Congreso que estaba conformado por Antonio López de Santa Anna, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y Pedro Celestino. Ellos tampoco estaban de acuerdo con que Iturbide se haya nombrado como emperador, así que idearon un plan para exiliar a Iturbide. En 1823 el Congreso logra su objetivo e exilian a Iturbide, con la advertencia de que si regresaba a México lo matarían. El 4 de octubre de 1824 se crea la Constitución Federal de los Estados Unidos, en la cual decía que solo podíamos tener la religión católica. Santa Anna. Él queda como presidente después de que exilian a Iturbide, y él era liberal y conservador según su conveniencia. Además, antes de ser presidente, fue militar desde los 17 años. En lo que estaba en su mandato, el centro del país estaba muy poblado mientras que el norte no. Pero lo que no sabíamos era que los gringos estaban invadiendo ese territorio mexicano. Además que esos territorios de México se querían separar de México. Y el que avisó que los gringos querían apoderarse de ese territorio mexicano fue Lucas Alamán. Los gringos querían convencer a Santa Anna de venderle su territorio, pero él dijo que no. Así que tiempo después hubo una amenaza y fue ahí hasta entonces que Santa Anna tuvo que vender el territorio mexicano por el Tratado de Rendición de Guadalupe Hidalgo. Mientras tanto, los españoles pensaban en conquistar México de nuevo. Iturbide se enteró de esto, así que decidió regresar a México a advertirnos. Pero como ya lo habíamos amenazado con que si volvía a México lo mataríamos, así que fue fusilado.
Los españoles llegaron por Tamaulipas, pero como había varias enfermedades murieron y no alcanzaron a lograr su plan. Y México seguía con su guerra contra Francia. En 1838 fue la Guerra de los Pasteles, porque según los franceses que vivían aquí en México les debíamos dinero por todo el desastre que hubo de la independencia, mientras que no era así, porque aparte México ni siquiera tenía dinero como para pagarles. El plan que utilizaron para quitar a Santana de la presidencia fue el Plan de Ayutla, y fue creado por Juan Álvarez e Ignacio de Comonfort. Y como este plan funcionó, Juan Álvarez subió a la presidencia, pero un mes después empezó lo de la Guerra de la Reforma y a él le dio miedo, así que prefirió salirse de la presidencia. Y el siguiente presidente sería el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y ese era Benito Juárez. Diferencias entre los liberales y conservadores. Los liberales querían que el país estuviera dividido en estados y que cada uno fuera autónomo con sus propias leyes. Además que ellos tenían las ideas de la Ilustración, que era la libertad, que la iglesia no estuviera de la mano con la política, la educación, leyes para todas las personas, no esclavitud, la autonomía y la propiedad privada. Y los centralistas eran los que todavía querían la monarquía constitucional, un rey y que la religión estuviera de la mano de la política. Benito Juárez. Él era liberal y además era el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y como Juan Álvarez renunció al puesto, él automáticamente subió a la presidencia. Además de que creó las leyes de reforma, en las cuales decía que la iglesia ya no tenía que estar de la mano de la política, ya se podía hacer el matrimonio civil, entre otras cosas. Por entonces estaba la guerra entre los conservadores y liberales, porque el pueblo todavía no sabía si ser conservador o liberal. Así que Francia se mete en esa guerra y gana Francia. Los conservadores convencieron a Maximiliano de Habsburgo para ser emperador aquí en México, así que él accedió. Pero cuando llegó aquí lo mataron. Y en ese tiempo se crea la doctrina Monroe, creada por un presidente de Estados Unidos, en el que decía que América era únicamente para los americanos y no para los extranjeros. Plan de la Noria. Benito Juárez se quiso reelegir como presidente y ganó las elecciones, pero esto no le pareció a Porfirio Díaz, así que ideó un plan, que fue el Plan de la Noria, para remover a Benito Juárez de la presidencia, en el cual decía que nadie se podía reelegir. En lo que estaba con ese plan, Benito Juárez murió un año después, así que este plan falló. Plan de Tuxtepec. Después de la muerte de Benito Juárez se vuelven a hacer elecciones y se postula Porfirio Díaz y Lerdo de Tejada. Lerdo de Tejada ganó. Y cuando acaba su presidencia se vuelve a postular y volvió a ganar las elecciones. Nuevamente esto no le pareció a Porfirio Díaz y hizo un plan que se llamó el Plan de Tuxtepec. Prácticamente fue lo mismo que el Plan de la Noria, pues en él decía que los presidentes no se podían reelegir. Presidencia de Porfirio Díaz. Su plan por fin funciona y llega a la presidencia. Algo irrelevante porque en los mismos planes que él creó, dijo que la reelección no era posible, cosa que él hizo varias veces. De hecho, fueron muchas veces, ya que durante 27 años fue presidente de México, hasta que la gente se fue organizando para quitar a Porfirio Díaz de la presidencia. Lo que pensaba hacer Díaz durante su presidencia era eliminar a sus rivales políticos durante su mandato. Y también hubo muchos avances como la creación de los bancos en México y los medios de comunicación. Además de que también trajo muchas empresas extranjeras. Paz porfiriana.
Lo que hizo Porfirio Díaz y por qué se llama paz porfiriana es porque cada quien le daba tole con el dedo. A todos les decía que sí para no armar ningún conflicto ni otra pelea y para hacer que todos estuvieran en paz. Reorganización, crecimiento económico e inversiones extranjeras. México le debía dinero al clero, a la armada, a los propietarios de tierras, industrias, minería y por ello los mexicanos le vendían a los extranjeros. Desde que México le empezó a vender haciendas y tierras mexicanas a los extranjeros, la economía se empezó a establecer. Además de que el gobierno mexicano le ponía impuestos a los mexicanos sin que ellos se dieran cuenta. Hasta por una ventana te dan impuestos, no es posible. Desigualdad social e inicios de pensamientos revolucionarios. Eso trataba de que los ricos cada vez se hacían más ricos y los pobres más pobres, porque nos ponían impuestos por cosas mínimas que ni siquiera tenían sentido, así como una ventana, y por ello en ese tiempo las ventanas eran tan pequeñas.